Veamos tres portafolios diseñados para distintos niveles de riesgo, desde instrumentos de renta variable como acciones, CDRs o fondos cotizados, hasta instrumentos de renta fija como letras, bonos u obligaciones negociables. Pasemos a ver los portafolios a continuación. Comencemos con un portafolio a modo de ejemplo orientado a un perfil conservador, en el cual asignamos un 80% del portafolio en renta fija con un horizonte de inversión a corto o mediano plazo y un 20% en renta variable con un horizonte de inversión más bien a largo plazo. Asignamos entonces un 25% del portafolio a un instrumento que nos brinda liquidez, en este caso a un fondo común de inversión, el cual tenemos en pantalla, un fondo Money Market, tal cual hemos hecho en otros videos. Podemos ver objetivo, política de inversión del fondo, detalles del fondo, perfil de inversor conservador, horizonte corto plazo, podemos ver la composición de la cartera, entre otros datos. Asignamos un 20% de la cartera al siguiente fondo, al fondo LECAPS Performance 2, también con un horizonte a corto plazo, orientado a un perfil conservador, el cual tal cual podemos leer está compuesto en su mayor parte por LECAPS. Por supuesto podemos ver muchos otros datos del fondo como información estadística, entre otros datos. Hasta ahí entonces nuestra cartera estaría compuesta por un fondo que nos brinda liquidez, por un fondo que está compuesto en gran parte por letras del tesoro capitalizables en pesos, por LECAPS, también orientado a un corto plazo. Asignamos un 15% del portafolio a un BONSER, a un bono que ajusta por inflación, en este caso ATX26, con vencimiento en 2026. Y para lo que es un poco más a largo plazo, asignamos un 20% a un BOPREAL, un bono emitido por el BSRA, en este caso a BPOC7, el cual vence el 31 del 10 del 2027, el cual tiene actualmente un buen rendimiento esperado, manteniendo hasta el vencimiento, de aproximadamente un 8.9% anual en dólares al momento de estar grabando este video. Cerramos con eso entonces la parte de renta fija del portafolio, pasamos a lo que es renta variable, orientado más bien a largo plazo. Comencemos asignando una parte de la cartera a un CDR, en este caso a Berkshire Hathaway, empresa que ya hemos mencionado anteriormente. Tenemos algunos datos de la empresa en pantalla. Por supuesto, siempre debemos analizar correctamente cada empresa. Como he mencionado, podemos chequear los reportes de cada compañía y demás. En este caso seleccioné a Berkshire Hathaway, ya que con la ponderación adecuada es una opción interesante para un perfil conservador. Es una empresa diversificada, con fundamentos sólidos, con muy buena liquidez y solvencia y grandes disponibilidades de efectivo. Asignamos en este caso un 2.5% de la cartera a una empresa de otro sector, en este caso del sector tecnológico. Se trata de Meta. Tenemos también algunos datos en pantalla, recuerden siempre analizar correctamente. Y finalmente asignamos el último 10% del portafolio a un CDR ETF, a un fondo cotizado que sigue el rendimiento de un índice, del S&P 500, del cual ya también hemos hablado en el canal anteriormente. Es una opción interesante para la parte más a largo plazo del portafolio, dado su buen historial de crecimiento y recuperación en el largo plazo. Podemos ver cómo ha sido su rendimiento, su desempeño diario, semanal, mensual, anual, a 5 años por ejemplo, o histórico. De esta forma entonces tendríamos el 100% de nuestro portafolio orientado a un perfil conservador, con un 80% en renta fija, orientado a un corto o mediano plazo, y un 20% en renta variable, orientado más bien a largo plazo. Pasamos ahora a nuestro segundo portafolio a modo de ejemplo, orientado en este caso a un perfil moderado. Asignamos en este caso un 10% de la cartera a un instrumento que nos brinda liquidez, al mismo fondo que ya habíamos visto, al fondo Balance Money Market. También asignamos un 10% del portafolio al otro fondo que habíamos visto, al fondo de letras del tesoro capitalizables en pesos, el fondo de LECAPS, y un 5% al BOPREAL que habíamos visto anteriormente, a BPOC7. Agregamos ahora un 5% a un bono soberano, en este caso a GD30, un bono soberano Ley Nueva York que vence el 9 del 7 del 2030, el cual tiene un rendimiento esperado interesante manteniendo hasta el vencimiento de aproximadamente un 11.4% anual en dólares al momento de estar grabando este video. Tener en cuenta que ese rendimiento anual esperado que voy mencionando siempre es manteniendo el bono hasta el vencimiento y si se cumplen ciertas condiciones. En este caso, el rendimiento que estamos viendo en pantalla se trata de la TIR, la tasa interna de retorno, de la cual ya hemos hablado en otros videos, por eso no me detengo a explicarlo en detalle. Así podemos ir avanzando con los portafolios, nos centramos más en los mismos y no se hace demasiado extenso el video. Todos estos conceptos pueden encontrarlos en línea bien desarrollados. Un 10% al fondo común de inversión y el dólar ahorro plus, el cual tiene un rendimiento esperado del 7% anual en dólares, está orientado a un perfil moderado. Podemos ver cómo se encuentra compuesta la cartera, la composición por sectores, la composición por tipos de instrumentos y demás. Asignamos un 10% de la cartera a un bono corporativo, a una obligación negociable, en este caso a una UNDPF del sector oil y gas, la cual tiene una buena calificación de riesgo en este momento. Su ticker o código alfanumérico con el que podemos encontrarla es YM34O. También la hemos visto en un video recientemente, tiene un rendimiento esperado muy interesante, en este momento de un 8.75% anual en dólares, manteniendo hasta vencimiento. Por supuesto, lo que es bonos o obligaciones negociables podemos negociarlo antes del vencimiento en el mercado secundario.
secundario, pero en ese caso deberíamos chequear el rendimiento en ese momento, ya que su rendimiento varía todo el tiempo. Y por último, en lo que es renta fija, asignamos un 10% a una ON del sector Real Estate. En este caso se trata de una ON IRSA, cuyo ticker es ILATINA RCPO, la cual también tiene una buena calificación de riesgo en este momento y un rendimiento esperado interesante, de un 8.17% anual en dólares en este momento aproximadamente. Podemos ver otros datos, por ejemplo, vence el 31 del 3 del 2035. Muy recientemente subí un video donde vimos el cash flow de estas obligaciones negociables, el cual les dejo luego al final del video. No me detengo en este caso a ver el cash flow de cada instrumento para seguir avanzando con los portafolios y no hacer demasiado extenso el video. Si prefieren, traiga también en este tipo de video el cash flow de cada bono, por ejemplo, los invito a hacérmelo saber en los comentarios. Hasta ahí vimos entonces la parte del portafolio orientada a renta fija. Pasamos a la parte de renta variable. Asignamos un 10% del portafolio a Berkshire Hathaway y un 10% al CDR de ETF que vimos anteriormente, cuyo ticker es SPY. Agregamos ahora una cierta ponderación en acciones locales, un 10% a una empresa del sector energético, a Pampa Energía, y un 10% a una empresa del sector financiero, a Grupo Financiero Galicia. Tenemos de esta forma el 100% de nuestro portafolio. De esta forma entonces vamos diversificando el portafolio en renta fija y renta variable, con instrumentos más bien orientados a corto plazo, instrumentos que nos brinden liquidez e instrumentos orientados a un mediano o largo plazo, los cuales nos van pagando intereses y amortizaciones y tienen un buen rendimiento anual en dólares esperado. Diversificamos entre diferentes tipos de instrumentos como bonos corporativos, obligaciones negociables con buenas calificaciones de riesgo y buenos rendimientos anuales en dólares esperados, empresas de diferentes sectores y fondos cotizados que nos brindan diversificación, exposición a diferentes sectores y a empresas líderes del mercado. Pasemos a nuestro portafolio orientado a un perfil agresivo. Comenzamos asignando un 10% a un bono corporativo, a una obligación negociable orientada a un perfil agresivo, dada su actual calificación de riesgo. Se trata de una ON de MSU Energy, cuyo ticker es RUCDO, la cual vence el 5 del 12 del 2030. Tiene un rendimiento esperado muy interesante, en este momento de aproximadamente un 12.10% anual en dólares. Asignamos un 10% a un bono soberano Ley Nueva York, AGD41, el cual vence el 9 del 7 del 2041 y tiene también un rendimiento esperado muy interesante en este momento de aproximadamente un 11% anual en dólares. Y finalmente, para completar el 30% de esta cartera orientado a renta fija, asignamos un 10% al siguiente fondo, el cual, tal cual podemos leer, apunta a la baja del riesgo país y de la inflación y a la estabilidad cambiaria. Está orientado a un perfil agresivo o audaz, es de renta fija a largo plazo. Podemos ver entre otros datos cómo está compuesta la cartera, en gran parte por bonos duales que ajustan tanto por el dólar como por inflación, bonos soberanos, etc. Pasando a renta variable, destinamos un 10% de la cartera a una empresa del sector energético, a YPF, tenemos algunos datos de la empresa en pantalla, un 10% a Pampa Energía, otra empresa del sector energético, la cual vimos anteriormente, y un 10% a Grupo Financiero Galicia, empresa que también mencionamos del sector financiero. Además, también destinamos un 10% al CDR de ETF que sigue el rendimiento del índice S&P 500, un 10% al siguiente fondo, al fondo Balance Acciones, el cual está orientado a un perfil agresivo o audaz a largo plazo, tal cual podemos leer, invierte en una cartera diversificada de acciones de las principales empresas argentinas con oferta pública. Podemos ver la composición de la cartera. Destinamos un 10% a otra empresa del sector energético, se trata en este caso de Vista Energy, empresa con grandes activos en vaca muerta, y el último 10% al CDR-ETF Triple Q, que sigue el rendimiento del índice Nasdaq 100, el cual nos brinda diversificación y exposición al sector tecnológico. De esta forma tenemos el 70% de la cartera en renta variable y el 30% en renta fija. Tenemos así el 100% de nuestro portafolio puesto a modo de ejemplo. Recordá chequear los datos actualizados en el momento en que estés considerando invertir. Por ejemplo, en los instrumentos de renta fija, chequear datos como la TIR y demás actualizados en el momento, ya que este tipo de instrumentos, como bonos o obligaciones negociables, se negocian en un mercado secundario y sus rendimientos varían todo el tiempo. Recordá analizar correctamente y o consultar a un profesional para tomar decisiones de inversión informadas. Los dejo ahora con el video de obligaciones negociables mencionado, donde van a poder ver el cash flow de cada obligación negociable, cómo nos van pagando los intereses y amortizaciones. Ten en cuenta que para cuando veas este video puede estar desactualizado, por lo que es importante chequear los datos actualizados al momento en que estés considerando invertir. Me despido con esto por hoy, espero haber aportado información que sea útil. Hasta el próximo video.